Entonces, lo de hoy es la ayudantía 4. ¿Llegó bien? Ah, no está grabando. Ya, pues. Hoy día lo que nos toca sería revisar potencial eléctrico, ¿sí? Como les había dicho antes, siempre vamos a estar desfasados una semana con respecto a lo que ven en clases, ¿ya? Entonces, lo último que habíamos visto, la ayudantía 3, era con respecto a la ley de Gauss, ¿sí? Entonces, para esta ayudantía vamos a necesitar de nuevo utilizar la ley de Gauss, ¿ya? Vamos a revisar algunos ejercicios relacionados con el cálculo del potencial eléctrico de distintos objetos con una distribución de carga homogénea, ¿de acuerdo? Van a ser problemas sencillos con una distribución sencilla, ¿ya? Eso tiene que ver justamente en la integral. Al momento de integrar, esa distribución no va a ser un problema, ¿sí? Porque no depende de nada, del radio, de una longitud, de nada. Entonces se puede sacar. Bueno, como les decía, tenemos que volver a tocar el tema de ley de Gauss y, por supuesto, al hablar de ley de Gauss tenemos que hablar de flujo de campo eléctrico, ¿sí? Y comprender estas dos cosas nos va a llevar a manejar mejor el potencial eléctrico. Entonces recordemos que el flujo era una cantidad matemática, ¿sí? Una cantidad escalar que se podía medir a cualquier campo vectorial, ¿sí? Y se puede definir como la integral de superficie de un campo vectorial, ¿sí? En este caso, como estamos hablando del campo eléctrico, vendría siendo la integral de superficie de campo eléctrico, ¿sí? Por supuesto, este flujo va a depender de la superficie que nosotros elijamos, ¿cierto? Y también tenemos que tener en cuenta que para que esta expresión matemática sea válida, este diferencial de área o de superficie apunta, ¿cierto?, perpendicular a una región de superficie, ¿de acuerdo? Es como sobre el vector normal a esa superficie. Estamos solamente recordando conceptos. Lo segundo que debemos recordar es la ley de Gauss, ¿ya? Bueno, aquí abajo dice, el flujo eléctrico sobre una superficie cerrada es proporcional a la carga que encierra, ¿sí? Eso solo en palabras, ¿ya? Es como para cada vez que uno quiera decir como, oye, ¿qué es la ley de Gauss? Ah, ya. El flujo eléctrico sobre una superficie cerrada es proporcional a la carga que encierra. Y después ya, si uno quiere poner en números, ¿cierto? Trabajando en el sistema CGS, lo vamos a plantear como 4pi por K por la carga encerrada, ¿cierto? Y eso va a ser igual al flujo del campo eléctrico. Lo mismo que estábamos midiendo antes, pero ahora como lo estamos midiendo sobre una superficie que es cerrada, ¿sí? Y esa superficie cerrada encierra una carga. Entonces, la ley de Gauss resume el flujo como una cantidad fija, como 4pi por K, que es la constante eléctrica, ¿cierto? Por la carga que está encerrada. Por supuesto, este es el caso, el que se ve aquí en la figura, es como el caso particular, ¿cierto? Como de una carga puntual. Pero en general se tienen distribuciones continuas eh, que son volumétricas, ¿sí? Creo que llegó alguien. No, ¿estabas compartiendo pantalla? ¿Sí? Ah, es que no veo nada. Rayos. Llevo mucho rato hablando y no estaba compartiendo Sí, es pantalla. que yo pensé que estáis como introduciendo el ejercicio y después iba a mostrar la figura, pero estáis hablando de la figura al tiro y yo como que, Estaba hablando. Yo igual pienso lo Ya, mismo. ya, disculpen. Vamos entonces rápido de nuevo. ¿Se ve ahora, cierto? Sí, sí, Ya, sí, ahora debía sí. haber partido preguntando si es que se veía. Ya, potencial eléctrico. La introducción se podemos ver ejercicios con distribución de carga homogénea. Tenemos que ver conceptos de flujo de campo eléctrico, la definición de la ley de Gauss, y eso nos va a llevar a entender mejor el potencial eléctrico, ¿sí? Empezamos a estudiar el flujo, que dependía, ¿cierto?, de la superficie que nosotros estuviésemos trabajando. Por ejemplo, aquí en la imagen es una superficie que rodea a la carga, pero no la encierra, ¿cierto? Eh, entonces nosotros vamos a medir el flujo a través de esta superficie como una integral de superficie, o sea, una integral doble, ¿cierto?
del campo multiplicado por el vector de superficie, que en realidad es un vector que apunta perpendicular a cada elemento de superficie, ¿sí? Como les decía, al vector normal a la superficie. Y lo siguiente era revisar la ley de Gauss. Y aquí era donde yo le estaba leyendo que el flujo eléctrico sobre una superficie cerrada es proporcional a la carga que encierra, ¿sí? Porque antes teníamos una superficie que no era cerrada, o que en realidad podría ser cerrada, como se ve ahí, pero no encerraba una carga, ¿sí? En este caso, la superficie gaussiana que elegimos encierra una carga, ¿sí? Y entonces, lo que dice la ley de Gauss es que el flujo, a través de esta superficie que encierra esta carga puntual, se puede resumir como 4 por pi por K, que es la constante eléctrica, ¿cierto? Multiplicada por la carga encerrada, justamente que es la que está en ese punto, ¿sí? Eso es lo que era lo que había dicho hasta el momento. ¿Queda más claro con la imagen? Para poder seguir avanzando. Para mí al menos sí. Ya. Lo siguiente entonces, que lo que había quedado era que la carga encerrada no siempre es una carga puntual, ¿cierto? Ya estamos generalizando en este caso. Entonces, se suele utilizar cargas en forma distribuida, ¿cierto? Y distribuidas como de forma continua en un cuerpo, ya sea que tiene una sola dimensión, o dos, o tres, ¿sí? Entonces, si es volumétrica, se define como está aquí abajo, como una integral de volumen, ¿cierto? De la densidad de carga. Algunas superficies gaussianas, ¿sí? Estas superficies que encierran a la carga, son recurrentes dada la simetría del campo eléctrico, ¿ya? Miremos los ejemplos que están aquí a la derecha. Entonces, en este caso, tenemos una carga puntual, ¿cierto? Y sabemos que las líneas de campo son todas radiales, hacia afuera, a partir de este punto donde está la carga, ¿cierto? Entonces, una superficie gaussiana que respeta esta simetría radial sería otra esfera, ¿cierto? Una esfera que sea concéntrica, y así yo podría decir que en todos los puntos de esta esfera concéntrica el valor del campo es el mismo. Por supuesto, la dirección es diferente, pero la magnitud es la misma, ¿sí? Y eso también nos lleva a pensar que el potencial sobre toda esa superficie también es la misma, ¿cierto? Pero eso es adelantarnos. Y en el caso de una distribución lineal, ¿sí? Es algo similar, pero vamos a utilizar otra superficie gaussiana. ¿Por qué? Porque aquí las líneas de campo, ¿cierto? Son todas radiales, ¿cierto? Pero en cada punto son radiales, ¿sí? Como son radiales a esta carga positiva, son radiales a esta carga positiva, ¿cierto? Entonces podemos ver que van describiendo un cilindro, ¿cierto? Entonces, con este cilindro, yo voy a encontrar, ¿cierto? Sobre todos los puntos de esta superficie del cilindro, el mismo valor del campo eléctrico. Insisto, valor en magnitud, no en dirección, ¿ya? La dirección ya queda definida por argumentos de simetría, es radial. Pero la magnitud sí podemos decir que es constante, ¿sí? Y eso es clave para poder después quitar el campo de la integral, porque vamos a suponer que es constante, ¿sí? Y lo siguiente es estudiar el potencial eléctrico, ¿ok? Bueno, a la izquierda tengo la definición y a la derecha tengo ideas que pueden dar una idea de lo que significa el potencial eléctrico, ¿ya? Entonces voy a partir por la parte de arriba, acá. Entonces, el potencial eléctrico es el campo escalar que establecen las cargas eléctricas en el espacio. Ya, entonces recordemos que una carga eléctrica, ¿cierto? Las cargas establecen campos eléctricos en el espacio. Esas son las perturbaciones que ellas generan. Pero recordemos que el campo eléctrico es un campo vectorial, ¿cierto? Y no es la única forma en que nosotros podemos estudiar el espacio, ¿cierto? Nosotros también ya sabemos que podemos asociar energía a la posición de los cuerpos respecto a un campo eléctrico, por ejemplo. Entonces, los campos eléctricos, o sea, perdón, las cargas también establecen un campo potencial eléctrico, y es un campo escalar, ¿sí? Que indica una cantidad que si se multiplica por una carga, sería la energía potencial eléctrica, ¿sí?
Es la misma idea que el campo eléctrico, ¿cierto? Que si yo tengo el campo eléctrico y le multiplico la carga, entonces tengo la fuerza eléctrica, ¿cierto? Entonces, como que si yo mido la fuerza en todos los puntos y le quito la carga, entonces tengo el campo eléctrico, ¿cierto? Bueno, puedo hacer lo mismo, pero para la energía. Puedo medir la energía del sistema en todo el espacio y luego quito la carga de prueba y tengo el potencial eléctrico en todo el espacio. O sea, un campo que en cada punto tiene asignado un valor únicamente numérico, no, sin dirección, solamente un valor, o sea, solo una magnitud, ¿de acuerdo? Y eso es justamente lo que quería reflejar en este punto. El potencial eléctrico es a la energía potencial eléctrica como el campo eléctrico es a la fuerza eléctrica, ¿ya? O sea, son cantidades que se parecen solamente, en el sentido en que es casi como si fuesen dos triángulos como de esa forma, ¿cierto? Que comparten un ángulo recto. Entonces yo puedo decir que este lado es a ese lado, como este lado grande es a este otro lado grande. Y pensar algo parecido, donde la fuerza, o sea, el campo eléctrico es a la fuerza eléctrica, como el potencial eléctrico es a la energía potencial eléctrica. A eso quería llegar, es otra forma de verlo también. ¿De acuerdo? Bueno, y esta es como una definición que se da general, ¿cierto? Que es la energía potencial por unidad de carga de prueba, ¿sí? O sea, yo mido la energía potencial de un sistema, ¿cierto? Porque está formado por dos cargas, pero yo quito la carga de prueba y entonces tengo el potencial, ¿cierto? El potencial que establece, no sé, una carga Q más grande, o otra que queremos medir, ¿de acuerdo? Ok, entonces ya hablé mucho como de conceptos, ahora hablemos de cómo medirla, ¿sí? Entonces, si consideramos un punto en el infinito, donde ya el campo eléctrico no tiene ningún efecto, ¿cierto? Recordemos que la forma del campo eléctrico es proporcional, ¿cierto? O sea, inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, ¿cierto? Entonces, en un gráfico yo me puedo dar cuenta que la fuerza eléctrica va a ir disminuyendo, ¿cierto? A medida que va avanzando la distancia y se va aproximando a cero. Entonces, en realidad, si yo estoy en el infinito, la fuerza no me afecta, ¿cierto? Entonces, por eso yo puedo decir que en ese punto, en el infinito, tampoco hay potencial, ¿sí? Porque no hay fuerza. No puedo medir una energía, o sea, un trabajo, y tampoco puedo medir una energía, entonces tampoco puedo medir un potencial, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a considerar ese punto en el infinito como la referencia, ¿sí? Como si fuese un sistema de referencia, un 0, 0. Bueno, ese sería el infinito. Es algo como bastante como abstracto, pero van a ver cómo funciona en los ejercicios, ¿ya? Entonces, vamos a considerar que en este punto el valor del potencial es nulo, y así podemos medir el potencial en la posición R según esta expresión que está aquí, ¿sí? Esa expresión que está aquí, a lo mejor en clase la habrán visto como la diferencia de potencial entre A y B, por ejemplo, del campo, del producto punto entre el campo y el elemento diferencial de línea, ¿cierto? Porque es una integral de línea. Entonces, claro, aquí uno en realidad, ahí lo que está haciendo es midiendo la diferencia de potencial, ¿cierto? Pero si uno quiere medir el potencial en un solo punto, entonces necesitas medirlo, o necesitas hacer una diferencia de potencial en el que uno de esas posiciones sea justamente potencial cero, que es el potencial en el infinito, el que elegimos nosotros, ¿cierto? Por eso es que elegimos el potencial en el infinito. ¿Para qué? Para poder medir el potencial en esa distancia, en la posición R, ¿ya? Ya, voy a borrar eso que está cargado. Si tienen dudas, háganlas nomás, ¿ya? Interrúmpanme. Ahora sí creo que llegó alguien. Ya. Ok, y lo otro, o sea, bueno, lo siguiente antes de empezar con los ejercicios era recordar que existe otra forma de definir el potencial eléctrico, pero esto es cuando consideramos distribuciones de carga continua, ¿ya? Antes lo estábamos haciendo pensando en cargas puntuales,
no significa que no lo pueda hacer con distribuciones de carga, solo estoy diciendo que también existe otra forma de hacerlo, y es como la que se presenta aquí. Aquí. ¿De acuerdo? Es la constante eléctrica multiplicada por la integral del diferencial de carga dividido en la distancia. ¿Sí? Esta va a ser nuestra forma, considerando distribuciones de carga continua, para medir el potencial eléctrico de algunos problemas que no tengan simetría, como para usar ley de Gauss. ¿Ya? Porque la ley de Gauss es maravillosa porque sirve para los problemas simétricos nomás, ¿cierto? Creo que llegó alguien más. Ah, no, yo levanté la mano. Ah, ya. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Es que esa distancia es la que se saca desde el centro de la distribución de carga o como del borde de la distribución, como ese R, vector R menos R'. Mira, vamos a considerar una distribución lineal así infinita. Y voy a considerar un punto aquí. ¿Ya? Entonces, de alguna forma yo debería poder establecer un sistema de referencia. Entonces, digamos que va a estar aquí el 0. Entonces aquí pongo el eje Z, por ejemplo. Y con eso nomás estoy listo, con colocar el eje Z. ¿Por qué? Porque después voy a lanzar un vector acá que me va a definir la posición R del punto en el que yo quiero medir el potencial eléctrico, ¿cierto? Ahora yo también necesito considerar qué elemento diferencial de carga es la que está contribuyendo en generar campo en ese punto, o generar un potencial en ese punto. Entonces digamos que un punto aquí va a haber un dq, ¿cierto? Entonces yo de alguna forma también tengo que poder indicar la posición de ese dq, ¿cierto? Y esa posición va a ser, ¿cierto? R', ¿sí? Ahora, si yo quiero, no sé, indicar cómo se definen los vectores, ¿cierto? Podría decir que R tiene, bueno, yo le puedo hacer una proyección, ¿cierto? En coordenadas esféricas a esto. Y claro, y pensar que aquí tiene un radio. Entonces tiene un radio en la dirección radial más una altura, ¿cierto? Hasta ese punto, una altura en el eje Z. Y ahí está definido el vector que define la posición del punto en el que queremos medir, ¿cierto? Entonces ahora nos falta definir el vector que apunta desde ese diferencial de carga, ¿cierto? Justamente hacia esa posición R, ¿cierto? Y ese se mide como R menos R', ¿cierto? ¿Me siguen, cierto? ¿No está haciendo nada extraño? Yo al menos estoy entendiendo. Ya, Sí, genial. Genial. Entonces, quiero saber cómo es R menos R', ¿cierto? Ya conozco R, es lo que está arriba, ¿cierto? Entonces necesito restarle R'. Y, pucha, no le puse nombre a R, pero vamos a poner que tiene una distancia K, ¿ya? Entonces va a ser ρ en la dirección R más H menos K en la dirección Z. ¿Sí? Porque le estoy restando la dirección, o sea, perdón, el vector R', ¿cierto? R', aquí lo voy a escribir arribita, era K en Z. ¿Sí? Por eso sería H menos K. ¿Ya? Y así, pues, entonces yo tendría que, disculpen la palabra, chantar todo esto que está aquí, aquí. Sí, pero entonces eso no sería como, dirían, poner como también un diferencial de radio o nada que ver. Para cada, o sea, como para considerar cada punto de la línea que interactúa con el punto afuerita, afuerita, ¿no? Fíjate que tú estás hablando de este que está aquí. Sí, o sea, por ejemplo, es que
Esa es constante. Esa distancia, Esa distancia es fija. Esa no varía. La que va a ya, variar es K. K es variable. ya, sí. K, K puede variar. K variable, sí. Y K variable, ¿por qué? Porque me va a definir el de Q que está aquí, y el que está aquí, y el que está aquí, ¿cierto? Y también me va a definir los que están acá. Entonces yo muevo K Ya, sí. y voy a mover el vector por todo este lado, ¿cierto? Y por defecto voy a modificar ese que está acá. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano o llegó alguien, parece? Ah, no, llegó alguien. Ya, pues. Bueno, espero que se haya entendido. Lo siguiente, ¿cierto? Sería definir el DQ, ¿cierto? Y va a depender si es que la distribución es lineal, como el ejemplo que vimos aquí, ¿cierto? Este ejemplo es una distribución lineal, ¿cierto? Entonces, si queremos definir DQ, sería el lambda, que vendría siendo em, se me olvidó el nombre de lo que significaba lambda, pero por un diferencial de línea, ¿cierto? Perdón, es la densidad de carga. Disculpen, tuve un lapsus. Ya. Pero va a depender, porque por ejemplo podemos tener un problema de densidad superficial o vamos a tener un problema de densidad volumétrica, ¿cierto? El que vimos ahora fue un problema de densidad lineal, ¿cierto? El que vimos aquí en el ejemplo que rayamos todo encima del potencial, ¿ya? Ya no les voy a dar más materia, vamos a hacer ejercicio. Voy a cambiar el lápiz. Entonces, nuestro primer problema es el potencial eléctrico que establecen dos cilindros concéntricos cargados. Ya, aquí el dibujo tuvo un problema, no encontramos otro y a mí no me alcanzó el tiempo para dibujar otro. Pero son dos mantos, ¿ya? El de adentro también es un manto. Los dos son solamente mantos cilíndricos, ¿ya? Entonces, considere dos mantos cilíndricos concéntricos, ¿sí? Este va a ser como nuestro eje de simetría. Y para abajo. Ok, entonces, eh, tienen largo L, dos radios, uno interno A y otro externo B, y están cargados el de adentro con carga más Q y el de afuera con carga menos Q, respectivamente. O sea, el de adentro, ¿cierto?, va a tener más Q y el de afuera va a tener menos Q, ¿ya? Entonces, lo que nos piden es determinar el potencial eléctrico en todo el espacio, ¿sí? Aquí nos dan unas consideraciones. En realidad, con esas bastan, con esta y con esta. Y para ello determine, ¿sí?, para poder determinar el potencial eléctrico en todo el espacio, necesitamos primero calcular el campo eléctrico en todo el espacio y después calcular el potencial por regiones, ¿ya? El primer problema es algo que ya habíamos hecho, ¿sí? Lo hicimos la ayudantía pasada, entonces ya espero que no sea nada nuevo y lo vamos a ir tratando un poquito rápido, ¿sí? Entonces, primero vamos a hacer un diagrama de nuestro problema. Lo vamos a mirar de forma transversal, ¿sí? O sea, yo lo estoy mirando así de frente. Y claro, aquí hay un radio A y aquí hay un radio B. Acá hay una carga más Q y acá hay una carga menos Q. Ya, genial. Hasta aquí todo bien. Eso es lo que teníamos. Y lo siguiente que debemos hacer es anotar regiones que son importantes, ¿sí? Regiones que van a ser de interés. Necesitamos conocer cómo es el campo afuera de los cilindros, cómo es el campo en el interior de los cilindros, y cómo, o sea, me refiero entre medio de los cilindros, y cómo es el campo justo al medio dentro del primer cilindro, ¿sí?
Entonces, ese va a ser nuestro objetivo, encontrar el campo y el potencial en esas tres regiones, ¿ya? Ya, pero primero hay que hacer algunas definiciones formales antes de empezar. Bueno, primero debemos hallar la forma del campo eléctrico. Primero, hallar la forma del campo eléctrico, ¿sí? No se enoja nadie si es que simplemente aquí escribo radial. Sabemos que las cargas se van a distribuir, ¿cierto?, de manera uniforme en todos los dos conductores, ¿cierto? Y van a aparecer líneas, no quiero dibujarlas porque en realidad no sé dónde van a aparecer, pero sí puedo estar seguro de que no van a ser líneas de esta forma, ¿cierto? Estoy segurísimo de eso. Y también estoy seguro de que no van a ser líneas de esta forma, ¿cierto? A lo mejor será línea así, de esta forma, pero no es extraño porque en realidad sabemos, hay una propiedad, ¿cierto?, que dice que el campo no forma líneas cerradas. El campo magnético sí, pero el campo eléctrico no forma líneas cerradas. Entonces no podría ser así. ¿Cómo lo hacemos entonces? Tiene que ser necesariamente radial, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces, simplemente ahí está nuestra justificación radial. Cuando ponemos radial, en realidad lo que significa es que al final vamos a utilizar esto, la dirección radial, ¿sí? Al final de nuestro resultado. Y lo segundo es, determinar, elegir la superficie gaussiana adecuada. Entonces aquí la superficie gaussiana adecuada es otro cilindro concéntrico. Voy a poner aquí otro cilindro concéntrico y de radio variable. ¿Por qué yo quiero hacer otro cilindro concéntrico de radio variable? Porque de esta forma yo voy a poder dibujar una superficie gaussiana en las tres regiones. Fíjense, puedo hacer una superficie gaussiana aquí, ¿cierto? Puedo hacer una superficie gaussiana aquí también. Y puedo hacer una superficie gaussiana aquí, ¿sí? Por eso es que en realidad la superficie gaussiana que voy a elegir va a ser justamente un cilindro que es concéntrico a los dos, pero tiene la propiedad de que su radio es variable, ¿sí? Se puede ajustar a nuestra necesidad. Nuestra necesidad, ¿cierto?, va a ser el radio que nosotros estemos mirando para ver cuál región nos interesa mirar, ¿sí? Vamos a partir por la primera región. Ya vamos a estudiar esto. Región 1. Entonces la región 1 va a ser cuando el radio, ¿cierto?, medido desde el centro, desde el eje de simetría de los cilindros, va a ser cuando el radio sea mayor que B. ¿Ya? Entonces, en esa región, la superficie gaussiana encierra una carga neta igual a 0. O mejor, pongámosle nula. ¿Ya? Entonces, inmediatamente, ¿cierto?, podemos decir que el campo eléctrico que va a estar fuera, en la región 1, ¿cierto?, es 0. ¿Sí? Por supuesto, me estoy saltando un montón de pasos, porque sabemos que
tenemos que hacer el tema del flujo por la ley de Gauss, ¿cierto? Y eso es igual a 4pi por k por la carga encerrada, ¿cierto? Pero la carga encerrada vale 0, ¿cierto? Y si vale 0, significa que el flujo vale 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que no hay flujo a través de esa superficie. ¿Y cómo es posible que no haya flujo a través de esa superficie? Bueno, la única forma es que no atraviese ningún vector. Entonces, si no atraviesa ningún vector, en la región 1 no hay campo eléctrico. Ese es el argumento, ¿sí? Pero todo eso ya es tema de la ayudantía pasada. Ahora vamos a avanzar. Ahora que ya tenemos el valor del campo eléctrico en esta región, lo que nos toca es determinar el potencial, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí luego el potencial. Voy a poner simplemente es, dos puntos. Recuerden que el potencial es una cantidad escalar, ¿sí? Pero se mide respecto a una posición y esa posición sí la podemos medir vectorialmente. Ok, entonces, ¿cómo es? Bueno, es menos, ¿cierto? La integral desde el infinito hasta la posición R, ¿cierto? ¿De qué cosa? Del campo. ¿Pero dónde lo estoy mirando? Lo estoy mirando en la región 1. Entonces tiene que ser el campo en 1, ¿cierto? De R, ¿cierto? Por el diferencial de radio. Y ya sé que esto es 0, ¿cierto? Y por lo tanto, el potencial es 0. ¿Ya? La primera parte es la más fácil, entonces no hay mucho que analizar ahí. La región 2 ya presenta una dificultad, ¿ya? Y la vamos a ver ahora. Región 2. Entonces, aquí vamos a estar con el R entre el A y el B, ¿sí? Entonces, aquí la superficie gaussiana sí está encerrando una carga, ¿cierto? Está encerrando la carga que está en el cilindro de adentro, ¿cierto? Que es la carga positiva. Por lo tanto, si usamos ley de Gauss, ¿ya? Si usamos ley de Gauss, podemos decir que el flujo a través de la superficie 2 del campo eléctrico, ¿cierto? El flujo del campo eléctrico en la superficie 2 es 4pi por K por Q. Así simplemente, ¿ya? No, nada más. Vamos a ordenar un poquito esto. Esto vamos a poner la ecuación 1, esto vamos a hacer la ecuación 2, esta va a ser la ecuación 3. Ya, continuamos. Entonces lo siguiente sería calcular el flujo a través de esta nueva superficie, pero utilizando la definición, ¿ya? Un segundo. Ya, lo siguiente sería ver el flujo a través de esta superficie, de la superficie 2, pero por definición. Entonces, flujo por definición. Entonces, esto ya en realidad no es tan difícil calcularlo porque sería así. Sería el flujo a través de la superficie gaussiana, ¿cierto? Y eso es igual a la integral, ¿cierto? ¿Y cuál es nuestra superficie gaussiana? El cilindro de radio variable, ¿cierto? Entonces aquí vamos a poner cilindro. ¿De qué cosa? Del campo eléctrico multiplicado por el dr. Perdón, el diferencial de superficie, ¿sí? Porque ahora estamos haciendo una integral de superficie.
¿Ya? Entonces, esto, ya sabemos que sobre toda esta superficie cilíndrica gaussiana que nosotros elegimos, el valor del campo eléctrico es constante, ¿sí? Entonces, aquí nosotros estamos midiendo en realidad el flujo a través de la superficie 2, ¿cierto? Entonces, estamos midiendo el campo en la superficie 2, ¿sí? ¿De qué cosa? Multiplicado por la integral, ¿cierto? Pues del cilindro. Y eso es simplemente el área del manto del cilindro, ¿cierto? Y sabemos que es el área del manto y no de las tapas, porque la primera suposición que había era que L era mucho mayor que B. Y por supuesto B era mayor que A. Entonces, ¿cierto? Por transitividad, L también es mucho mayor que A. Y así nosotros podemos considerar, ¿cierto? Que en realidad esto es muy largo, así, y el campo, ¿cierto? Es radial, ¿cierto? Tiene esa forma radial, pero, ¿cómo se llama? En las tapas no hay campo, ¿cierto? Porque las tapas, si nosotros aproximamos esto, o sea, sabemos que no es así, sabemos que aquí los vectores deberían ir así, hacia allá, ¿cierto? Y formar así como un arco, como una corona a lo mejor. Pero como esta distancia es tan grande, es mucho más grande que esta distancia que está aquí, que es B, ¿cierto? Entonces podemos hacer esta aproximación en que consideramos el flujo en las tapas como cero. Y solamente nos interesa el flujo a través del manto, ¿sí? Entonces vamos a tener esto. 2pi por R por L, ¿ya? Y esta va a ser mi ecuación, ¿cuál era? 4. Entonces, ahora igualamos 3 y 4. ¿Por qué 3 y 4? Fíjense que 3 es flujo en la región 2, ¿cierto? Estoy mirando aquí. La ecuación 3 indica el flujo a través de la superficie en la región 2, y la ecuación 4 también me indica el flujo a través de la superficie en la región 2, solo que lo determiné de dos formas distintas. Primero lo determiné con la ley de Gauss, y después lo determiné por definición, ¿sí? Entonces tengo todo el derecho de poder igualar ambas cosas, ¿ya? Entonces voy a dejar a la derecha el campo eléctrico en la región 2 por 2pi por R por L, ¿cierto? Y eso es igual a ¿qué cosa? A 4pi K por Q, ¿cierto? Que era lo que estaba antes, en la ecuación 3, ¿cierto? Entonces, puedo simplificar ese 2 con ese 4, aquí me va a quedar un 2. Adiós al pi, y R y L van a quedar dividiendo, ¿cierto? Entonces, finalmente, puedo decir que el campo eléctrico en la región 2 es de la forma K por Q partido en R por L, ¿ya? Y por argumentos de simetría que vimos al principio, va a ser en la dirección radial. Esta va a ser mi ecuación 5, ¿ya? Entonces, ya encontramos el campo eléctrico en la región 2. Lo siguiente sería determinar el potencial en esta región, ¿sí? Entonces, el potencial en la región 2, ¿cierto? ¿Cómo se medía? Como menos la integral desde el infinito hasta R del campo eléctrico por dr, ¿cierto? Porque era una integral de línea. Ok, pero como estamos midiendo en la región 2, recuerden que lo que nosotros teníamos que hacer era medirlo desde la región donde estaba la referencia 0, que era el infinito, ¿cierto? Entonces, mientras nosotros lo tomamos desde el infinito, tenemos que acercarlo, ¿cierto?, hacia nuestro sistema. Y a medida que lo vamos acercando, nos vamos a encontrar con el cilindro que está afuera, y vamos a tener que atravesar ese cilindro que está afuera para poder llegar a la región 2.
¿sí? Ese va a ser el trabajo que va a hacer el agente externo para poder llevar una carga desde el menos, o sea, perdón, desde el infinito hacia la región donde nosotros queremos medir el potencial, ¿sí? De esta forma es la que nosotros medimos el potencial, ¿sí? Entonces, en realidad esto va a ser menos la integral desde menos infinito. ¿Hasta qué cosa? Hasta el radio B del campo que está en la región 1, afuera, por dr, menos la integral desde B hasta R, que es un R que va a estar dentro de la región 2, por el campo que está en la región 2, ¿cierto? Por dr, ¿ya? Y por supuesto ya sabemos que el campo aquí es nulo, ¿cierto? Por lo tanto, como el campo es nulo, perdónenme si es que antes no lo puse. Ah, sí, sí lo puse. Como el campo es nulo, con vector, ¿cierto? Campo cero vectorial, entonces todo esto vale cero. Y cero sin vector, porque es un potencial, ¿cierto? Entonces finalmente tendría la integral, ¿cierto? ¿Desde qué cosa? Desde B hasta R de el campo en 2, y ya lo conocemos, que es K por Q, dividido en R por L, en R tonco por dr, ¿cierto? Como ya sabemos que es un producto punto y los dos vectores están en la misma dirección, en realidad vamos a tener una integral escalar, ¿cierto? Sin vectores, y podemos sacar K y Q y L, porque no dependen del radio. Entonces, ¿qué vamos a tener? Insisto, menos KQ partido en L por la integral de B hasta R de R partido en R, ¿sí? Y sabemos que este tipo de integral, ¿cierto? Su primitiva es el logaritmo natural, ¿cierto? Entonces va a ser el logaritmo natural de R menos el logaritmo natural de B, ¿cierto? Esa va a ser la solución de esa integral. Y por supuesto sabemos que la podemos escribir como logaritmo de R dividido en B, porque como es una resta, lo podemos escribir, ¿cierto?, como una división al final. Pero como aquí hay un signo menos, ¿cierto? Entonces vamos a cambiar los signos que hay acá en esta integral, ¿cierto? Entonces me va a quedar logaritmo natural de B menos logaritmo natural de R, ¿cierto? Y eso va a hacer que al final la fracción quede al revés, ¿cierto? Entonces finalmente voy a tener K por Q partido en L multiplicado por el logaritmo natural de B partido en R. ¿De acuerdo? Y ese va a ser el potencial que hay en la región 2. Bueno, el potencial que se mide en la región 2, en cualquier punto de la región 2. ¿Sí? Si tienen dudas, aprovechen. Esta es la ecuación 6. Ya. Y con esto terminamos. Vamos a ver la región 3. Entonces la región 3 es cuando R es menor que A. ¿Ya? Cuando R es menor que A, voy a devolverme para que veamos de cuál estamos hablando. Estoy hablando de la región que está aquí, ¿cierto? Y nosotros tenemos que llegar desde el infinito. Entonces tenemos que llegar desde el infinito a estas tres regiones. Desde el infinito a la región 1 ya lo hicimos, del infinito a la región 2 ya lo hicimos, y del infinito a la región 3. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Pero también tenemos que calcular cuál es el campo adentro de esa región, ¿sí? Hay un argumento que yo no he utilizado, que es que todos los conductores en su interior, ¿cierto? Cuando están en condiciones electrostáticas, su carga neta, perdón, su campo eléctrico es cero, ¿cierto? Entonces, podría decir eso, porque ya lo saben, ya lo vieron en clases, pero aún así, quiero que conservemos el espíritu de la ley de Gauss, ¿sí? Y veamos el tema de que la superficie gaussiana no encierra ninguna carga.
¿Ya? Entonces recuerden, el flujo según Gauss del campo eléctrico era 4pi por K por la carga encerrada, ¿cierto? Pero como aquí no hay ninguna carga encerrada, entonces podemos decir que esto vale 0, entonces el flujo vale 0. ¿Y qué significa que el flujo valga 0? Que no hay ningún vector que esté atravesando la superficie. ¿Y qué significa que no haya ningún vector que esté atravesando? Es que en esa región no hay vectores. Y si no hay vectores, no hay un campo eléctrico, eso estamos diciendo, ¿cierto? Entonces, el campo eléctrico en la región 3 es 0. ¿Ya? Esta sería mi ecuación 7. Y lo último que sería para ya terminar el problema es hallar el potencial, ¿sí? Entonces, el potencial sería, nosotros lo queremos medir en la región 3, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer, ¿cierto?, la integral que va desde el infinito hasta b del campo en la región 1 por dr, menos desde b hasta a del campo que está en la región 2 por dr, menos desde a hasta r, que está dentro del cilindro de radio r, o sea, perdón, de radio a, por el campo que está en la región 3 por dr. ¿Ya? Y bueno, ya sabemos que el campo en 1 es 0 y que el campo en 3 es 0, ¿cierto? Y por lo tanto todo esto es 0 y todo esto, perdón, y todo esto es 0. Entonces finalmente tengo que el potencial en esta región es menos la integral que va desde b hasta a, ¿de qué cosa? Del campo en 2, que era k por q partido en r por l, o en l por r, ¿sí? De r, ¿cierto? Por dr. ¿Ya? Y bueno, nos vamos a apoyar del resultado. Ya sabemos que si tiene, si esa es la forma del campo, o sea, si esa es la forma de la integral, entonces esta es la forma del resultado, ¿cierto? No me quiero saltar todos esos pasos, a eso quiero llegar. Entonces simplemente va a ser k por q partido en l, ¿cierto? ¿Qué va a ser? K por q partido en l por el logaritmo natural. ¿De qué cosa? Fíjense que antes era desde b hasta r y el logaritmo quedaba b partido en r. Entonces ahora como va desde b hasta a, ¿cierto? Entonces sería b partido en a. ¿Sí? Y estaríamos listos. Con esto terminamos el problema. Y calculamos el campo eléctrico en las 3 regiones y el potencial en todas las regiones. ¿Ya? Me sobró una hoja, pensé que me iba a tomar más espacio. ¿Tienen alguna duda? ¿No puedo revisar el chat? Si es que alguien me podría leer, si es que hay alguna pregunta en el chat, por favor. No, no hay. Ya, genial. Vamos entonces con el siguiente problema. Lo siguiente va a ser determinar la rapidez terminal de una carga disparada desde el centro de un anillo cargado. Este problema lo propuso el profe. Igual estaba súper raro. El eje X es el eje de simetría de un anillo con carga uniforme Q y radio R, ¿ya? Una carga puntual Q de masa M se localiza en el centro del anillo, y cuando el anillo ¿cierto?, se desplaza ligeramente, la carga se acelera a lo largo del eje X, acelerándose del anillo. Se dispara, ¿sí? Usando la ley de conservación de energía, determina la rapidez final de la carga puntual. Ya, entonces, para este problema, vamos a tener que usar la definición de potencial eléctrico que era con distribución de carga continua, ¿sí? Porque el anillo no tiene una simetría en la cual nosotros podamos envolverla con una superficie gaussiana que sea conocida. O sea, podríamos... No, en realidad no podríamos. No, ya. No lo intentamos. Vamos a resolver el problema entonces.
Como decía, tenemos el sistema de esta forma, lo voy a dibujar rápido. Voy a dibujar un anillo de color rojo. Ok, entonces nosotros queríamos medir una carga, el potencial que hay aquí en ese punto, y después medir cuál es la velocidad terminal que lleva la carga lejos, lejos después, lejos, ¿qué me importa cuán lejos? ¿Sí? En un momento en el que la velocidad sea terminal. Y creo que se entiende porque en realidad, claro, aquí en este momento la carga se encuentra en equilibrio, ¿cierto? Porque en un anillo cargado, pensemos que es un anillo cargado con cargas positivas, ¿sí? Y si yo coloco una carga positiva acá, entonces el efecto de esta carga va a ser que esto siente una fuerza hacia allá, pero a su vez el efecto de esa carga va a ser que tenga unas fuerzas allá y eso se encuentra en equilibrio. Y así va a ocurrir con todas las cargas diametralmente opuestas, ¿cierto? Y por lo tanto, esa carga en ese punto se va a encontrar en equilibrio. Pero si yo perturbo ese equilibrio, si yo muevo hacia atrás el anillo, entonces ya quité a la carga de su punto de equilibrio y hago que ésta comience a acelerar, porque ya va a sentir la fuerza que se siente en el eje X, en el eje de simetría, que creo que fue algo que resolvimos como en la primera ayudantía, ¿ya? Pero no vamos a calcular el campo eléctrico en este momento, ¿sí? Vamos a ver el potencial. ¿Por qué? Porque pensemos que lo único que hay en un principio es energía asociada a la posición, energía potencial, ¿sí? Y, por supuesto, potencial eléctrica. Como podría haber energía potencial elástica en un resorte, pensemos que esto es algo parecido. Es como si nosotros tomáramos como de estos juegos que uno agarra un resorte, ¿cierto? Lo tira hacia atrás, después lo suelta y dispara una pelotita, ¿cierto? Y después la pelota avanza y empieza a caer por donde sea. Es algo parecido. Ahí se acumula una energía potencial en el resorte. Y aquí, ¿dónde hay una energía potencial acumulada? Bueno, es una energía asociada, ¿cierto?, a la posición y por la distribución de carga que lo rodea, ¿cierto? Entonces, después, cuando la carga se dispara y se halla tan lejos del anillo, que en realidad no siente la fuerza que ejercen las cargas del anillo. Entonces, como no hay fuerzas, antes, ¿cierto? En un principio solamente se encontraba bajo fuerzas conservativas, que es la fuerza del campo eléctrico. Ustedes saben que el campo eléctrico es un campo conservativo. Entonces, si en un principio estaba bajo fuerzas conservativas y después no se encuentra bajo el efecto de ninguna fuerza, entonces nosotros tenemos todo el derecho de decir que la energía se conserva antes y después. O sea, es un sistema en que la energía se conserva, ¿sí? Entonces, la idea de este problema es calcular la energía cinética final y compararla con la energía potencial eléctrica inicial. Y al final despejar la velocidad y estaría listo. Eso es todo. ¿Ya? Así que vamos a resolverlo. Espero que se haya entendido mi introducción. Ya, entonces queremos, ¿cierto? Como les decía, ya, algo que sabemos es que la energía, ¿cierto?, se conserva. Y antes, ¿qué hay? ¿Cierto? Solamente energía potencial. Eléctrica, ¿cierto? Ya, ¿cómo calculamos esa energía potencial eléctrica? Bueno, primero calculamos el potencial, ¿cierto? Y lo único que tenemos que hacer después es multiplicarlo por la carga, ¿cierto? Porque la energía es carga por el potencial, ¿ya? ¿Recuerdan eso? Eso es como una definición. Entonces, voy a calcular el potencial. El potencial, ¿cierto?, va a ser en cero. Yo lo quiero medir en el punto 0,0, ¿cierto? O 0,0,0, porque estamos en 3D.
pero basta con que coloquemos 0 vectorial. Y según nuestra definición, eso es K por la integral de Q, ¿cierto? Dividido en R menos R', ¿cierto? Ok, entonces tenemos que definir las dos cosas, qué es de Q y qué es qué es R menos R', ¿cierto? Creo que tenemos más espacio arriba o abajo, creo que abajo. Ya, entonces voy a escribir con otro color. Digamos que este va a ser un dq. ¿Cómo definimos ese dq? Creo que ya nos tomamos un tiempo bien largo para poder definirlo. Y pensábamos, ¿cierto?, en un diferencial de segmento de anillo que tenía una carga de Q, ¿cierto? Entonces, ese segmento yo lo podía determinar, ¿cierto?, a partir del centro, y aquí se formaba, ¿cierto?, un ángulo también que era pequeñito. Me equivoqué ahí. Un ángulo pequeño, ¿cierto? Un d θ. Pero lo que sí era constante era el radio, ¿sí? Entonces, yo podía determinar este elemento de circunferencia, que le puedo llamar dl, por ejemplo, y puedo decir que es r por dθ, ¿sí? Entonces, lo único que faltaría para que fuera igual a dq, ¿cierto?, es multiplicarlo por el lambda, que es la densidad de carga, ¿cierto? Entonces sería lambda por r por dθ, ¿ya? Y lo siguiente sería ver cómo es que nosotros definimos... Ah, ya, esto está listo, ¿cierto? Check. Y ahora tenemos que ver lo de abajo, R menos R'. Ok, entonces, ¿qué sería R? R es la posición en la que estamos midiendo. Ah, ya, pero esto es fácil, porque estamos midiendo la posición 0 vectorial, ¿cierto? De ahí nada nuevo. Lo siguiente sería ver cuál es R', ¿cierto? ¿Cuál es R'? R' es el que mide los puntos del anillo, ¿cierto? Entonces, en realidad, sabemos que el anillo tiene un radio R, y eso es constante, ¿cierto? No cambia. Y la única forma en que yo tengo para moverme en el anillo sería utilizando una dirección variable con un ángulo variable, ¿ya? Entonces, para que quede claro, ese ángulo se va a mover entre 0 y 2π, ¿sí? Y de esta forma, por ejemplo, si yo defino inicialmente una posición aquí, entonces si yo quiero dar la vuelta completa, tengo que darme una vuelta con 0 a 2π. ¿Se entiende eso? Por eso es que ocupo de 0 a 2π. Ya, pues, y eso es todo, creo que ya estamos listos. Entonces ahora podemos terminar el problema. Entonces, esto sería K multiplicado por la integral de ¿qué? De lambda por R por dθ, ¿cierto? Ahora, todo esto queda dividido en el valor absoluto que está abajo, que es la distancia entre R menos R'. Pero eso es fácil porque en realidad es simplemente R, ¿cierto? Como que en realidad no era necesario que hiciéramos tanto escándalo con definir los vectores, porque en realidad, claro, voy a tener 0 vectorial, ¿cierto? Menos R en R tongo, ¿cierto? Y si le saco el módulo, ¿cierto? Pensando que 0 tiene alguna componente en R, ¿cierto? Entonces podría distribuir y hacer lo de la raíz cuadrada, ¿cierto? De las componentes rectangulares al cuadrado, y finalmente voy a darme cuenta que la magnitud es simplemente R, ¿sí? Porque como aquí es 0, simplemente voy a tener aquí un R al cuadrado. Y aquí me va a dar R, ¿ya? O sea, la diferencia entre esos dos vectores, como el primero es 0 y el otro es justamente donde yo estoy apuntando, que es R, esa es la magnitud, entonces la diferencia entre esos dos vectores es R, ¿sí? Esa es la magnitud. Entonces, claro, como yo había dicho ya, aquí era entre 0 y 2π, ¿cierto?
Y ya estamos casi. No me falta casi nada. Aquí había hecho como una mosquita para decir que lambda, en este caso, era Q partido en el largo, ¿cierto? Pero ¿qué era el largo? En este caso es un anillo, ¿cierto? Entonces sería Q partido en 2pi por el radio, ¿cierto? Entonces finalmente, em, sí, pues eso sería, ¿cierto? Ah, y aquí me confundí. Aquí no era R minúscula, aquí era R mayúscula, ¿cierto? Porque el elemento diferencial era una R mayúscula, ¿sí? Esa es la forma en que yo definía el elemento diferencial, como R multiplicado por d teta, porque el R es constante, es fijo, no es variable. Por eso es una R mayúscula, ¿sí? Entonces, de esta forma, yo puedo eliminar ese R con ese R de acá abajo, ¿cierto? Entonces, voy a continuar aquí. Y me doy cuenta, ¿cierto?, que me va a quedar que el potencial medido en cero es simplemente K por... fíjate que tenemos lambda, y el lambda lo podemos sacar, ¿cierto?, como Q partido, ¿cierto?, en 2pi por R, ¿cierto? Y como nos queda la integral de 0 a 2pi de teta, entonces tenemos que multiplicar aquí por 2pi, ¿cierto? Eso vendría siendo el resultado de la integral. Y ahí yo elimino ese 2pi con ese 2pi de acá, y finalmente me queda K por Q partido en R. ¿Ya? ¿Sí? Espero que eso se entienda. No era tan complicada esa integral. La clave era tener en cuenta esto, que nosotros lo trabajamos de esa forma, pero después, o sea, me refiero, trabajamos con un lambda aquí, pero después lo volvemos a escribir en términos de Q, de la carga que nos entrega el problema, ¿sí? Y del radio que también nos entrega el problema, porque L no es una variable que nos entregue el problema, ¿sí? Entonces, finalmente, aquí nos queda el potencial, y si queremos determinar la energía potencial eléctrica, simplemente tenemos que multiplicarle la carga en ese punto, ¿cierto? Entonces sería Q multiplicado por el potencial que existe en cero, o sea, K por Q al cuadrado partido en R. ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿Alguna duda? Voy a tomar el silencio como que no hay dudas. Y lo que falta para terminar el problema es ver qué ocurre después. ¿Ya? Entonces, para ver qué ocurre después, recordemos, ¿cierto?, que cuando la carga ya está muy lejos, ya no siente el efecto del anillo, el efecto de las cargas eléctricas que están sobre el anillo. Entonces podemos decir que el campo ya muy lejos es cero, y por lo tanto el potencial también es cero, ¿sí? Y lo único que va a sentir o sea, en realidad no va a sentir ninguna fuerza, y por lo tanto se va a mover con una velocidad terminal, una velocidad constante, ¿cierto? Entonces vamos a decir que en ese punto tiene una energía cinética igual a 1/2 de la masa m de la carga, ¿cierto? Porque la carga tiene masa, tiene carga Q y masa m, y sabemos que se mueve a una velocidad v, terminal, ¿de acuerdo? Entonces, multiplicado por v al cuadrado. ¿Ya? Entonces, si yo le pongo números a la ecuación, esta es la ecuación 1 y la ecuación 2, entonces yo puedo decir, por conservación de energía, igualamos 1 y 2. Entonces, ¿qué ocurre cuando hacemos eso? Bueno, tenemos K por Q al cuadrado dividido en R. K por Q al cuadrado dividido en R. Y eso es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿cierto? Entonces ahora
para hallar la velocidad terminal, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, la velocidad terminal es, bueno, tengo que despejarla, ¿cierto? Finalmente tendría que mover el 2 al numerador de la izquierda y la masa al denominador de la izquierda y sacar la raíz cuadrada. Entonces sería b igual a la raíz cuadrada de 2k por q al cuadrado dividido en m por r. Y ahí termina el problema. Eso es todo. Les doy un minuto por si quieren preguntar o anotar, ¿ya? Ya. Entonces, el último problema, en realidad lo escogimos sencillo porque pensábamos que estábamos tan atrasados con la materia, porque ustedes ya están viendo capacitancia, que sería bueno repasar los problemas que son útiles para los problemas de capacitancia, ¿sí? Entonces, es clásico que tengamos, por ejemplo, dos cilindros concéntricos o dos esferas concéntricas, ¿sí? Entonces, el problema 3 no es nada más ni nada menos que el problema 1, pero reemplazamos los cilindros por esferas. Y así nomás, fome. Entonces, en realidad, los argumentos ya no tenemos que ahondar tanto en ellos, porque ya los hicimos, ¿sí? Sabemos que en realidad afuera no hay campo eléctrico porque la carga encerrada es cero, y en el interior tampoco hay campo eléctrico porque la carga encerrada es cero, ¿cierto? Entonces solamente me va a interesar el campo eléctrico que está en la región que está al medio. Y después necesito calcular el potencial desde afuera hacia adentro, ¿cierto? Entonces, no los quiero como abrumar con este ejercicio porque yo les dije que los podía ayudar con la pregunta 3 de la tarea. Voy a resolver este problema en versión mini respecto a la primera porque es lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, les voy a dar los pasos resumidos de cómo se hace. El diagrama es lo primero, ¿cierto? Nosotros tenemos que ver un corte transversal en el que nosotros claramente definamos cuál es el radio A, cuál es el radio B, mi carga positiva y mi carga negativa. ¿Sí? Recuerden que esta es la configuración por excelencia de un capacitor. Entonces, por eso es que la dejamos intacta. Lo segundo era ver las regiones, desde afuera hacia adentro. ¿Sí? Entonces, después de ver las regiones, yo tenía que preocuparme de cómo era la forma del campo, ¿cierto? Y entonces aquí uno, forma del campo. Recuerden que esta es la versión mini del problema. Forma del campo radial, ¿cierto? Y lo segundo era la superficie gaussiana. Y aquí, ¿qué podemos decir? Otro cilindro, ¿cierto? O sea, perdón, otra esfera. Concéntrica, ¿cierto? Y de radio variable. Ya. ¿Qué era lo tercero que había que hacer? Bueno, yo les recomiendo dejar inmediatamente definido el campo eléctrico en 1 y en 3, ¿sí? Entonces, el campo eléctrico en 1 sabemos que es cero vectorial, y el campo eléctrico en 3 también es cero vectorial, ¿ya? Y por argumentos que ya sabemos, lo pueden ver del problema 1, ¿sí? Lo cuarto, ¿cierto? Sería ver el campo eléctrico en 2, en la región 2. Entonces, ¿cómo calculamos el campo eléctrico en la región 2? Tenemos que medir el flujo
por definición, ¿cierto? Y el flujo por Gauss. Y después los tenemos que igualar, ¿cierto? Y cuando los igualamos encontramos el campo eléctrico. Entonces lo quinto sería encontrar, ¿cierto?, el potencial en la región 1, 2 y 3, ¿cierto? Porque recuerden que uno mide el potencial desde fuera, desde el infinito, hacia adentro, ¿sí? Entonces tenemos que medirlo desde el infinito hasta la región que está en 1, después desde el infinito hasta la región que está en 2, y después desde el infinito hasta la región que está en 3, ¿ya? Ok, esos son los pasos que tienen que seguir, se los dejo claros, ¿ya? Y solamente para que tengan el resultado, o a lo que tienen que llegar, les voy a dejar las respuestas, para que podamos discutir de forma rápida cómo solucionar el problema 3 de la tarea. Entonces, respuestas. El campo eléctrico medido en el espacio se define como 0 vectorial cuando el radio es menor que A. También se define como K por Q partido en R al cuadrado en la dirección R cuando se encuentra entre A y B. ¿Sí? Esa es la definición de una carga puntual, por si acaso. Noten qué interesante que ese sea el resultado. Y el último, en el exterior, ¿cierto? Cuando el radio es mayor a B, también es 0 porque la carga encerrada es, la neta es nula. Y lo último es el potencial medido en todo el espacio, ¿sí? Entonces, el potencial es 0, no mentira, al revés. 0 cuando el radio es mayor que B, es K por Q multiplicado por 1 partido en R menos 1 partido en B. Esta diferencia aparece de resolver una integral, por si acaso, que no es tan difícil, es la integral de R partido de R al cuadrado, ¿cierto? Eso, la primitiva es 1 partido en R, y por eso después, como tengo, por ejemplo, desde B hasta R, por ejemplo, me parece algo de este estilo. Hay un signo fuera, entonces se invierte, ¿ya? Ahí lo van a notar, si es que lo resuelven. Y la otra era K por Q de 1 partido en A menos 1 partido en B. ¿Ya? Entonces, esto para R menor a A y esto es para R entre A y B. ¿Ya? Ahí lo voy a dejar por si quieren anotarlo. Y por mientras voy a buscar el problema 3. Sí, porque creo que ya me pasé mucho del tiempo. Sí, ya me pasé. Ya, vamos entonces con la pista. Vamos a decir la RESP. Pista para la pregunta. Chuta, más adelante. 3, ¿cierto? De la tarea 1. Ya, el problema que tienen ustedes son dos esferas sólidas, macizas, ¿cierto? Que están cargadas y que tienen una densidad constante ρ, ¿ya? Son esferas macizas, por si acaso. Voy a pintar una nomás, pero para que se entienda que son macizas. Entonces, lo siguiente es que tienen que ubicar un punto en particular donde les piden medir cuál es el valor del campo eléctrico, ¿ya? Por supuesto, no les dice el profe, ya, mídalo así aquí, sino que se los dice casi como un poema, así como súper extraña la forma en que se los dice. Miren, se los voy a leer.
Dice, utiliza la ley de Gauss y el principio de superposición para establecer el campo electrostático en un punto que se encuentra a 3 centímetros del centro de una de las esferas, medidos perpendicularmente a la línea que une los centros. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Recuerden que hay una línea que une los centros y nos están diciendo que el radio de estas esferas es de 5 centímetros, ¿cierto? Entonces, el punto que estamos midiendo va a estar en el interior de alguna de estas dos esferas, ¿sí? No nos dice en particular de cuál de las dos esferas, ¿sí? No nos dice, elija, o sea, no nos dice de la primera o de la segunda esfera, solo nos dice en el interior, o sea, nos dice a una distancia de 3 centímetros desde el centro de una de las esferas, medida, ¿cierto?, perpendicularmente con respecto al eje que une a las dos esferas. Entonces, ¿cuáles son nuestros ejes que son perpendiculares? Ese y este, ¿cierto? Entonces, las posibilidades para que yo ubique mi carga, bueno, sí, el punto, la carga de prueba, en realidad, el punto en el que yo quiero medir el campo eléctrico es ese, ¿cierto? Ese o ese. Cualquiera de esos sirve, ¿ya? Insisto, el problema no es restrictivo en ese sentido, porque dice, ubique un punto, o sea, se lo voy a leer de nuevo, para que quede claro. Utiliza la ley de Gauss y el principio de superposición para establecer el campo electrostático en un punto que se encuentra a 3 centímetros del centro de una de las esferas, ¿sí? Medidos perpendicularmente a la línea que une los centros. Entonces, en realidad, tienen que elegir uno de estos 4 puntos, ¿ya? Con cualquiera de uno de esos 4 puntos está bien. Yo, personalmente, por simplicidad, decidí trabajar con este punto, ¿ya? ¿Y por qué? Porque después se me ocurrió que sería buena idea colocar el sistema de referencia aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo el Y y aquí tengo el X, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma, ya sé cosas útiles, como por ejemplo, que esa distancia aquí, ¿cierto? Vale 3. Esta distancia de aquí vale 5 centímetros, ¿cierto? Esta distancia de aquí vale 15, ¿cierto? ¿Eso era lo que los separaba? Sí, 15 centímetros. Entonces, ya al menos tengo la idea clara de cuál es el dibujo o el esquema que va a ser mi problema de la pregunta 3, ¿ya? Ahora, recuerden que nosotros sabemos cómo calcular el campo eléctrico utilizando la ley de Gauss que establece una esfera, ¿ya? Entonces, tip, calcular por Gauss el campo eléctrico de una esfera sólida en todo el espacio, ¿cierto? Ya. Por supuesto, ustedes tienen que hacer ese trabajo de calcular el campo eléctrico en todo el espacio, ¿de acuerdo? Pero les voy a dejar aquí la respuesta para que sepan a lo que tienen que llegar, ¿ya? Entonces, cuando quieren hacer eso, es de la forma 4/3 de K por pi por ρ por R, en R tongo cuando R es menor a R, y 4/3 de K por pi por ρ por R al cubo partido en R al cuadrado de R, o sea, por R tongo cuando R es mayor que R mayúscula. Ya, eso es. Esa es la forma que tiene el campo cuando utilizan Gauss. Ustedes tienen que darse el trabajo de llegar a eso, pero aquí les doy la respuesta a la que tienen que llegar. Lo siguiente es darse cuenta que este punto que está aquí, ¿cierto? Está al interior de la esfera 1,
¿cierto? El punto está al interior de la esfera, digámosle A. Esta va a ser la esfera A y esta va a ser la esfera B. Está al interior de la esfera A y fuera de la esfera B. Entonces, se dan cuenta que para encontrar el campo en ese punto van a tener que sumar la contribución debida a la esfera A en su interior más la contribución de la esfera B en su exterior. Y esta forma de definir el campo de una esfera es útil porque sí, nos va a servir, por ejemplo, esta para el interior de A y esta no me va a servir para el exterior de B, ¿cierto? Pero, ojo, nosotros cuando utilizamos la ley de Gauss para medir el campo eléctrico, de alguna forma estamos aprovechando la simetría y midiendo todo desde el centro, ¿cierto? Y ahora nuestra esfera ya no está, nuestra esfera B, estoy hablando, ya no está en el centro, en el 0,0, está desplazada. Entonces, va a tener una contribución diferente, ¿cierto? Una contribución diferente sobre ese punto. Y esa contribución queda reflejada aquí. Ustedes les dejo el trabajo de que tienen que modificar esto que está aquí. Ah, rayos. Ya, filo. Ustedes tienen que modificar esto que está aquí para que se ajuste el problema, ¿sí? Pero piénsenlo. Tiene que tener la distancia al cuadrado, una distancia variable al cuadrado, en la dirección, en la dirección, ¿cierto? En esa dirección. Entonces, bueno, eso les voy a dar otra pista más, ya esta es la última. Es equivalente, ¿cierto?, a escribir algo de esta forma, como R dividido en R al cubo, ¿cierto? Ah, ya, entonces probablemente tenga que hacer una resta. Eso que estoy representando en realidad tendría que ser algo de la forma así. ¿Sí? Ya, pero no les quiero dar más spoilers. Solo tienen que saber que esta va a ser la forma del campo, pero ustedes tienen que tener criterio, ¿cierto?, para poder definir bien cómo va a ser ese vector, ¿cierto? Porque claro, aquí son los vectores que están apuntando aquí, ¿cierto? Sobre ese punto, en el interior. Pero aquí son todos los puntos que están desde afuera apuntando hacia ese punto, ¿sí? Por eso es que la definición en el interior sirve para la esfera A y la definición en el exterior sirve para la esfera B. Pero a la esfera del exterior hay que modificarle esa última parte para que quede claro hacia dónde estoy apuntando, ¿sí? Hacia dónde estoy apuntando. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido. Igual me extendí mucho y hablaron un poquito, me hicieron muchas preguntas. Pero si tienen dudas me las pueden mandar por los cursos o por correo, no hay ningún problema. Así que, bueno, eso, pues. Dejemos la identidad hasta aquí. Se acabó. Adiós. Chao. Que estén bien. Cuídense. Chao, gracias. De nada. Gracias por los tips, te pasaste. Que estén Que estés bien. bien. Chao, chao. Gracias. Sí. Cuídate. Chao, Ustedes chao. igual. Que estén bien. Tengan un lindo día. Chao, chao. Chao. Chao, chao.